Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a continuar con la letra T. Ya estuvimos viendo el eje, estuvimos viendo la base y hoy vamos a ver el travesaño. El eje relacionado con la afirmación del yo, la base, el contacto con el medio, con la realidad, y la barra, la potencia expansiva y realizadora, que ya hice una síntesis general para que se tuviera una idea. Hoy vamos a ver la altura en la cual se coloca la barra de la T. Sabemos que las zonas utilizadas son la zona superior y media de la letra T. La barra, según el modelo caligráfico, se coloca en la primer zona, la zona de la fantasía, de lo espiritual, de la voluntad, del intelecto, pero se suele desplazar a la zona media, incluso cuando el eje supera la zona media, se desplaza hacia la tercera zona también. Entonces vamos a ver la altura que se presenta dentro del eje. Y aclaro como siempre que el valor grafológico de las letras reflejas y de los gestos tipo queda condicionado al conjunto de los signos que presenta el grafismo en general, pero también a la frecuencia de su repetición dentro del escrito. En grafología, un signo aislado no puede tener ningún valor psicológico seguro si éste no se relaciona y se coteja con el ambiente gráfico en el que se encuentra. Y lo voy a seguir repitiendo porque por un dato de una letra refleja o una característica de un gesto tipo no podemos interpretarlo. Tiene que ser de acuerdo a la repetición que se presenta, de acuerdo al ambiente gráfico general de todos los aspectos. Todo se relaciona, todo se interrelaciona en la personalidad. Entonces no vamos a dar una característica cuando no está de acuerdo con el ambiente general. Aquí tenemos la letra T. Bueno, de acuerdo a la altura, este es el modelo caligráfico. Nos indica la independencia, la exigencia autoritaria. Aquí en la base de la zona media tenemos la realidad. Y hacia arriba, ¿qué tenemos? La fantasía. Entonces, cuanto más se acerca a la base de la zona media, más se acerca a la realidad. Cuanto más sube, más fantasía puede haber. O donde mando, querer mandar. También tenemos que ver si conecta con el eje, como en este caso, o lo hace separado del eje. Acá en este caso de las altas. En las bajas generalmente siempre está conectado. Entonces el modelo, cuando nos encontramos con el modelo caligráfico y también izquierda-derecha, a ver si tenemos ejemplos. Aquí está de acuerdo al modelo caligráfico. Bueno, nos indica que hay una voluntad equilibrada, hay un punto medio entre las imposiciones y las sumisiones, porque la persona tiene un criterio de acción, sabe mandar, pero también sabe obedecer. También tenemos que ver luego cómo son las imposiciones, si son impulsivas, moderadas. Eso lo vamos a ver con el conjunto de los gestos gráficos. Entonces, cuando es de acuerdo al modelo caligráfico, la persona tiene un punto medio entre imponerse y la sumisión, según le convenga en la vida, en el trabajo. Luego vamos a tener otras que van a ser altas. Entonces dijimos que es un límite que la persona le pone a la fantasía de acuerdo a la altura. Cuanto más alta, más se aleja de la realidad y menos sentido de la realidad tiene. Entonces, cuanto más alta, más autoridad, más orgullo, más independencia en la manera de pensar, sentir y en el accionar.
Es decir, cuando es muy alta hay una fuerza absolutista en la idea, no tanto en la acción. Desea imponer, tiene dotes de mando, en un sentido aristocrático, digamos. Entonces, vamos a diferenciar cuando toca el eje y cuando no lo toca. Acá en este caso hizo una especie de golpe de sable. Bueno, está tocando el eje. Acá está alta, toca el eje. Pero ven que incluso el tamaño es diferente. El largo, eso también es importante, pero lo tenemos que ver en otro video. Todo se va uniendo en los gestos gráficos. Acá, por ejemplo, es muy larga, pero es alta. Acá es como en masa y es alta. Y están tocando el eje todas. Acá en este caso también toca el eje, tiene bastante presión esta barra de T, que también lo tenemos que asociar a la presión, que ya lo vamos a ver, porque cuanto más fuerte es la presión y está alta, más dominadora es la persona, es muy autoritaria, muy absolutista, tanto en los deseos como en las ideas. Y entonces aquí está tocando el eje, aquí no está tocando el eje, está muy cerca. Aquí no toca el eje, acá tampoco toca el eje, igual está alta. Entonces, cuando toca el eje hay una aptitud para dirigir, para mandar, porque tiene contacto con la realidad que el vertical se acerca a la zona media, y la voluntad puede ser firme. Tenemos que ver siempre el sentido positivo o negativo. Ahora, cuando no toca el eje, como aquí en este caso, aparte está en forma ascendente, que también lo tenemos que ver en otros videos, que tiene que ver con la crítica, la polémica. Cuando no toca el eje, le llamamos flotante o yuxtapuesta también, está sobrevolando la vertical. Es la persona independiente pero muy soñadora. Dijimos que estaba en la fantasía en la primer zona, hasta llegar a la utopía. La persona quiere mandar, pero puede ser algo utópico. Quiere que sus ideas prevalezcan, quizás por orgullo. En general tienden a quitarle el mérito a las opiniones ajenas. Entonces, si es fuerte la barra en la presión, más prepotencia y más altanería tiene la persona. No quiere decir que llegue a realizar todos sus deseos, porque a veces se deja llevar según la proyección que tenga la barra y desea algo que es irrealizable. Es decir, que cuando es alta tiene fuerte afán de poder, de superioridad, un insuficiente dominio de la realidad, tiene poco sentido práctico, se tiende a revelar especialmente cuando son en diagonal ascendente. Acá, por ejemplo, en este caso se ve bien. Se revela contra lo establecido, quiere imponer sus ideas. Y si la presión es muy débil, ahí hay una utopía presente. En este ejemplo vemos que acá hay barras de T. Todos estos signos que ven aquí son barras de T. No están tocando el eje. Miren, el eje lo hizo casi del tamaño de la zona media. Miren cómo podemos ver que son largas. Es para hacer una buena interpretación de esa escritura. Luego vamos a tener las barras de T bajas, que está relacionado, cuanto más baja, más subordinación, más represión, más dependencia tiene la persona de los demás. Puede tener un sentido práctico y positivo cuando la escritura tiene buen nivel. Y también tenemos que ver, en general,
conecta con el eje cuando es la barra baja. Acá tenemos la barra que hizo, independientemente de la forma, porque eso ahora no lo estamos viendo, es baja, esta hace de baja. Acá tenemos importantes, acá tenemos 2T, igual. Cuando es baja, los sentimientos, que es la zona segunda o la zona media, los sentimientos dominan a la voluntad. En realidad, la persona presta atención, se concentra, es modesta, se resigna, le falta un poco de confianza en sí, hay que ver siempre con la interpretación de los otros aspectos, es más realizadora que planificadora. Cuando está demasiado baja y tiene presión, puede tener una falta de confianza, por eso es sumisa, se sacrifica, la voluntad está neutralizada por los sentimientos, la persona es abnegada, se reprime, hay humildad excesiva, es muy afable la persona, pero bueno, se está dejando influenciar, ¿no?, en cierta forma por el medio. Acá en este caso vemos que las T son bajas. Acá dice constituida, vida está constituida. Miren, incluso si nosotros los relacionamos con los puntos de la I, acá está el punto de la I. Miren qué adelantado que está el punto de la I cuando debería estar acá. La barra de la T, acá que parece ausente, está aquí a la izquierda. Es decir, vamos a encontrar muchas contradicciones, porque el punto adelantado demostraba impaciencia también. Y la barra adelantada nos está hablando de una cohibición. Aquí dice constituida y aquí tendría que estar el punto de la I, miren a dónde lo desplazó. Y eso es lo que hacemos cuando trabajamos con los informes, ver todas las ambivalencias que se pueden presentar. Aquí también está bajando el eje sobre la tercera zona, pero la barra está baja, la hizo ligada a la letra siguiente. Acá dice trabajo, esta también es una T. Acá también la tenemos bajo, acá la tenemos más baja todavía. Cuando está muy baja, si está muy débil, la persona no tiene confianza en sí mismo, se sacrifica, se reprime, y cuando es muy débil y baja, son personas demasiado pacíficos, donde no tienen una voluntad pasiva, digamos, más cuando hay acá una resistencia pasiva de la barra de T. Aquí estos ejemplos los puse para que vieran todas las variaciones que podemos encontrar. Acá dice igualitario, acá tenemos la barra de T muy alta y acá la tenemos dentro de todo normal. Y esa característica está pasando justamente igual con los puntos. Dice igualitario, el punto de la I debería ir acá, está adelantado y exageradamente alto. ¿Qué tenemos? La fantasía, la utopía ya. Por otro lado, vemos otros que están muy bajos, siempre adelantados, como esta barra de T que está adelantada. Vamos a tener variaciones. Acá tenemos otra variación. Esta está alta, esta está baja, pero está ligada a la letra siguiente. En general se da mucho cuando están bajas, están ligadas a la letra siguiente. Acá tenemos una barra alta que está tocando el eje, está en una forma masiva, y acá también está alta tocando el eje. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, acá el punto está preciso, o sea, hay una precisión en la persona, y acá está trazado, pero bastante bajo.
Este caso lo puse porque la barra de T no toca el eje, es decir, si uno dice es una persona soñadora, le gusta mandar, tiene donde mando, pero quizás sea una utopía. Pero el punto de la I, si lo relacionamos, está abajo. Es una persona realista, positivista. Bueno, este es de una mujer policía, por eso siempre tenemos que asociar también las profesiones que tiene la persona. Porque la policía tiene que tener don de mando y tiene que también vivir en la realidad. Por lo tanto, nunca vamos a hacer una interpretación sin tener en cuenta toda la historia del individuo. Esta la puse porque es de una persona esquizofrénica, una mujer, en la cual hace de abajo hacia arriba el trazo y eleva exageradamente la T, siendo una letra minúscula, no es mayúscula. Acá dice token, acá hizo un movimiento también donde hizo exageradamente alta, acá dice pronto. Con eso les quiero decir que vamos a encontrar muchas variantes. También dentro de la altura de la barra de T tenemos que tener en cuenta las profesiones. Generalmente cuando son barras de T alta, de acuerdo al ambiente gráfico, especial para puestos directivos o jefaturas. Cuando son barras bajas, son personas realizadoras más bien, no tanto para planificar. En la clase siguiente vamos a ver el equilibrio que tienen izquierda-derecha las barras de la T. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.